Hola Paola. Hola Félix. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Semana tras semana el compromiso de nosotros es mayor, pues tratamos de acercar la Constitución como un instrumento de cultura. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestros diversos segmentos con un lenguaje llano y sencillo, en el cual los artículos de la Constitución, las sentencias del tribunal y las diversas actividades de nuestra alta corte son protagonistas. Félix, así como dices, este espacio tiene el propósito de enseñar a toda la ciudadanía sobre los temas constitucionales. Y esta semana queremos compartir con todos ustedes una entrevista realizada al doctor Lucio Pegoraro, además de nuestros acostumbrados segmentos Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales, Jurisprudencia Constitucional y mucho más. Vamos a iniciar de inmediato con el segmento de noticias, pasando con nuestro compañero Tomás Marte. Hola Tomás. Hola Paola, Félix, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es un placer acompañarles en esta edición de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a ustedes en sus hogares. Vamos a iniciar de inmediato con este resumen. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, participó en el 10º Congreso Mundial de Derecho Constitucional realizado en Seúl, capital de Corea del Sur. Ray Guevara señaló que dicha inclusión en un evento de esta magnitud representa una distinción para nuestro país y reafirma el reconocimiento internacional que disfruta el Tribunal Constitucional Dominicano. En el Congreso, que se realiza en la Universidad de Chungkong-Wan, participan alrededor de 600 académicos constitucionales e investigadores de todo el mundo. Durante estos días habrá de manera simultánea 27 talleres con contenidos de alto interés para las autoridades constitucionales a nivel global referentes a terrorismo, control parlamentario en enfrentamientos militares, estado de emergencia, mujeres, violencia, protección del derecho constitucional en tiempos de crisis y mucho más. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, sostuvo un encuentro con su homólogo de Corea del Sur, el magistrado Lee Chin-sung, en el que plantearon estudiar las bases de un acuerdo interinstitucional. Durante la reunión, en el marco del 10º Congreso Mundial de Derecho Constitucional, que se celebra en Seúl, los presidentes de estas altas cortes abordaron diferentes aspectos relativos a la cooperación mutua. Ray Guevara destacó los valiosos aportes de la Corte Constitucional de Corea del Sur al proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia de esa nación asiática y cursó una invitación a Lee Jin-sung para que visite la República Dominicana. De su lado, el magistrado surcoreano valoró el encuentro como un paso importante para reforzar los vínculos de ambas cortes y recordó la visita que en 2014 realizó el magistrado Ray Guevara en ocasión de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales. Continúe informado con estas y otras noticias a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí también puede encontrar algunas publicaciones del Tribunal Constitucional y los textos constitucionales. Chicos, hasta aquí este resumen de noticias. Gracias Tomás por mantenernos actualizados y a todos ustedes manténganse en sintonía porque continuamos con La Voz del Tribunal Constitucional. No se muevan. Noticias TC. Con la participación de expertos nacionales e internacionales, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el segundo taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y voceros institucionales de la región del Cibao, a celebrarse los días 26 y 27 de junio en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género para asegurarse del conocimiento en el uso de una guía consensuada por los mismos, con la conferencia inaugural titulada Retos de los medios de comunicación para el siglo XXI por un periodismo no sexista, a cargo de la catedrática española Juana Gallego Ayala, experta en género y comunicación. Acompáñanos en esta interesante jornada académica. Para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 117. Conformación de la Asamblea Nacional. El Senado y la Cámara de Diputados celebrarán sus sesiones de forma separada, excepto cuando se reúnan en Asamblea Nacional. Bien, saludo. Mi nombre es Carlos González, letrado del Tribunal Constitucional, adscrito al despacho de la magistrada Katia Miguelina. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los precedentes constitucionales y la fuerza vinculante que tienen esto en la aplicación directa del sistema de justicia constitucional. El Estado Dominicano, a partir de la Constitución del 2010, se convierte en un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué implica esto? Que el Estado Dominicano, además de tener una constitución con un catálogo de derechos fundamentales y garantías fundamentales, decidió tener una forma de defender la efectividad de dichas garantías constitucionales que dispone la propia norma suprema. A raíz de esto, entonces, el Tribunal Constitucional no solamente dicta sentencia con relación a lo que son las partes envueltas en los procesos constitucionales, sino que tienen una fuerza obligatoria a su ejecución para todos los poderes del Estado. Y hay una cuestión interesante que debemos resaltar es hasta qué punto o si está vinculado el propio tribunal a su propio precedente. Y es obvio que sí, porque si nosotros analizamos cualquier sentencia dictada por el Tribunal Constitucional constantemente remite la ratio decidendi de su fallo en los argumentos de precedente ya decididos por el Tribunal Constitucional. Es decir, es común ver al Tribunal Constitucional remitir a precedentes dictados por él mismo. Pero hay la posibilidad de que el Tribunal Constitucional varíe sus precedentes. Evidentemente que sí, porque el Tribunal no puede estar atado de manera perpetua a su propio precedente. El tribunal en muchísimas decisiones ha variado incluso su precedente. Por ejemplo, en la sentencia 19 del 12 que el Tribunal Constitucional había dicho que en materia de amparo no conoce el fondo de la decisión. Y esto varió a partir de la sentencia 71-13, el famoso caso de Codaxa, en donde el Tribunal Constitucional tomó o varió de parámetro en dos cuestiones interesantes. Redujo el criterio de la admisibilidad desarrollado a partir de la sentencia 7 del 12, pero además de esto hay una cuestión interesantísima de esta sentencia 71 del 13, y es que el Tribunal Constitucional dijo, en materia de amparo el Tribunal Constitucional se convierte en un tribunal de apelación. Es el único procedimiento donde el Tribunal Constitucional dice que tiene la potestad de conocer la aplicación de los derechos fundamentales, y de los hechos relevantes. Así es que por esta razón que los precedentes del Tribunal Constitucional forman parte íntegra de la aplicación efectiva de la garantía de la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque cuando el Tribunal Constitucional emite una decisión o dicta una decisión, está dictando una norma con una disposición normativa con fuerza de aplicación para todos los poderes del Estado, que esta es la gran diferencia con la jurisprudencia. Hasta aquí su segmento Jurisprudencia Constitucional. Muchísimas gracias. Jurisprudencia Constitucional.
En el reportaje de la semana vamos a tratar acerca del Tratado de Aranjuez, suscrito en 1777 por Francia y España, a propósito de los territorios coloniales de la isla de Santo Domingo para separar la parte occidental y la parte oriental de la isla. Veamos el contenido del reportaje. El reportaje. El 3 de junio de este año 2018 se cumplieron 241 años, casi 2 siglos y medio, desde que la isla de Santo Domingo quedó dividida en 2 colonias, una española y otra francesa, ambas bastante diferentes en cuanto a los aspectos económicos, demográficos y culturales. Según los acuerdos establecidos en el Tratado de Paz de Ryswick, España cedía a Francia la parte occidental de la isla, la que actualmente es Haití, conservando la parte oriental que corresponde a la República Dominicana. Durante el siglo XVII, España y Francia mantuvieron unas relaciones cordiales, basadas sobre todo en la relación de parentesco de sus monarcas, pertenecientes ambos a la Casa de Borbón. En 1773, el capitán general de la parte española de la isla, José Solano, y el gobernador de la parte francesa, Marqués de Valier, firmaron un acuerdo provisional en el que se definían los límites entre los territorios de ambos países en la isla. Para el historiador y profesor universitario Teodoro Viola, la firma del Tratado de Aranjuez tiene como antecedente la firma del Tratado de San Miguel de la Atalaya en 1776. En este, el brigadier José de Solano y Bote, gobernador de la Española, y su homólogo por la parte francesa, acordaron crear una línea divisoria entre ambas colonias, tomando como límites el río Masacre, provincia de Dajabón, hacia el norte, y el río Pedernales con dirección al sur. El Tratado de San Miguel de la Atalaya carecía de base legal, de base jurídica, hasta no ser ratificado por los representantes de las 2 metrópolis, es decir, de Francia y de España. Lo que se concretará, ¿no?, el 3 de junio de 1777 en el Tratado de Aranjuez. El acuerdo se fundamentó en los límites entre los territorios de ambos países establecidos en 1776 con la ayuda de una comisión de topógrafos. El tratado fue firmado en la localidad madrileña de Aranjuez por el conde de Floridablanca en nombre de Carlos III de España y el marqués de Ossún en representación de Luis XVI de Francia. El Tratado de Aranjuez, que contenía 13 artículos, consignaba en el primero de ellos los límites pactados en el Tratado de la Atalaya, la consagración del aspecto del tránsito entre los habitantes de los territorios del norte y del sur por los caminos definidos en el acuerdo y las relaciones comerciales para evitar el contrabando. Aranjuez fue la ratificación, ¿no?, del asentamiento ilegal de colonos franceses, de aventureros franceses en la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Ese acuerdo vino a legitimar esa presencia. La primera constitución, promulgada en San Cristóbal en 1844, estableció que la parte española de la isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes forman el territorio de la República Dominicana, remitiéndose implícitamente al Tratado de Aranjuez como referente de sus límites. Con el Tratado Fronterizo de 1929 y concretamente con su protocolo de revisión en 1936,
se establecieron definitivamente los actuales límites geográficos del territorio nacional, constreñidos a los 48.300 kilómetros cuadrados que quedaron en 1856. A pesar de esto, el historiador y catedrático universitario Teodoro Viola opina que cada constitución, con sus modificaciones, ha respetado los límites establecidos en el Tratado de Aranjuez y del surgimiento de comisiones de revisión de aspectos relacionados con temas fronterizos. Las 8 versiones constitucionales de 1844 a 1874 remitieron los límites de la República al indicado Tratado de Aranjuez, y las 11 constituciones firmadas entre 1877 y 1934 retomaron el de Aranjuez como referente de los límites territoriales. Pero las revisiones de 1942 y 1947 no especificaron tratado alguno. Los 9 textos constitucionales que van de 1955 a 2015 han fundamentado el alcance territorial al Tratado de 1929. Hasta la Constitución Política de 1955, los límites geográficos de la República se referían solamente a la superficie del suelo. Con la Constitución de 1963, el territorio volvió a expandirse, agregándole a lo anterior el correspondiente espacio aéreo que lo cubre. La Carta Magna de 2010, reformada en el año 2015, establece en su artículo 9, sección 1, que el territorio nacional está conformado por la parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Y continúa diciendo dicho artículo, sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su protocolo de revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado Fronterizo y en las normas de derecho internacional. La cuestión fronteriza es un tema bastante sensible que mantiene ocupados a políticos, a gente de la sociedad civil, en la cuestión de la diplomacia, también a lo largo de la historia republicana se ha mantenido ocupada con el tema fronterizo y con las incursiones y con los diferendos limítrofes que se han suscitado con frecuencia. Al conmemorar el 241 aniversario de la firma del Tratado de Aranjuez, estableciendo los límites de nuestra nación, el Tribunal Constitucional rinde tributo a héroes y heroínas que, armados de pasión y fiereza, han defendido su soberanía, cada pulgada de su territorio, raíces, sus sueños y creencias, y exhorta a las presentes y futuras generaciones que están en los procesos de la educación preuniversitaria y universitaria a profundizar sobre el estudio de los temas fronterizos, el valor que esto representa para el interés de 2 pueblos y la normalización de las relaciones entre las 2 naciones. El reportaje. El Tribunal Constitucional siempre procura participar en los temas que persiguen el bienestar social
y sus actividades van a fin con este propósito. Por tal razón queremos anunciarles que por segunda vez vamos a efectuar el taller de periodismo con perspectiva de género, un taller que tiene el propósito de concientizar a todos los periodistas y comunicadores sobre los temas de violencia de género. Esta importante actividad será realizada los días 26 y 27 del mes en curso en la ciudad de Santiago y contará con la participación de destacados y destacadas comunicadoras que tratarán este tema tan relevante para asegurar que desde los medios de comunicación se pueda informar con una perspectiva no sexista, neutral en materia de lenguaje, para asegurar la protección de la dignidad de las mujeres. Esta actividad es coordinada por la magistrada Katia Miguelina y la misma participarán comunicadores tanto nacionales como internacionales y por supuesto también las dos magistradas restantes de nuestro tribunal, la magistrada Lina Margarita Piña y la magistrada Ana Isabel Bonilla. Una actividad que en su primer taller tuvo bastante auge y ahora vienen distintas innovaciones con temas como retos en la comunicación, tratamiento para la violencia y sobre todo un enfoque a la igualdad de género. Así que no se lo pierdan. Para más información busquen en nuestra página web www.tc.gov.do y nuestras redes sociales. Les esperamos. Con la participación de expertos nacionales e internacionales, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el segundo taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y voceros institucionales de la región del Cibao, a celebrarse los días 26 y 27 de junio en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género para asegurarse del conocimiento en el uso de una guía consensuada por los mismos, con la conferencia inaugural titulada Retos de los medios de comunicación para el siglo XXI por un periodismo no sexista, a cargo de la catedrática española Juana Gallego Ayala, experta en género y comunicación. Acompáñanos en esta interesante jornada académica. Para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. La entrevista. En este segmento queremos compartir con todos ustedes una entrevista que realizó mi compañero Félix Tena al doctor Lucio Pegoraro, experto y autor de obras sobre el derecho público comparado, tema del cual estuvieron conversando. Veamos. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional, les agradecemos la sintonía. En la entrevista de la semana nos acompaña un catedrático de Derecho Público Comparado de la Universidad de Bolonia, el profesor Lucio Pegoraro, una autoridad de Derecho Público Comparado en toda Europa e Iberoamérica, con una cantidad, digamos, de publicaciones doctrinales que trascienden los 250 artículos especializados, decenas de publicaciones y otros trabajos escritos en coautoría. En fin, miembro de importantes asociaciones de Derecho Público Comparado y de Derecho Constitucional en Perú y Argentina, y con una larga trayectoria académica también en la Nación de México. Y les damos la bienvenida a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, al profesor Lucio Pegoraro. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por vuestra hospitalidad magnífica en la República. Bueno, profesor, vamos a entrar directamente en su área de especialización, el derecho público comparado. Es sabido que el estudio del derecho comparado se centró en un principio en el ámbito del derecho privado. ¿Por qué se produjo el tránsito al derecho público? Probablemente por razones prácticas nació como ciencia del derecho privado. La exigencia de dar soluciones a los negocios, de entonces construir esquemas que permitían los negocios entre common law y civil law. Y nace entonces como ciencia neutra, ciencia no ideológica, ciencia práctica, y sigue siéndolo. Todavía hoy
a mi parecer, los privatistas son más abiertos porque no ponen preclusiones ideológicas al estudio y no presuponen la superioridad de una familia jurídica, el common law o el civil law, sobre otras. Hoy hay que tratar con chinos, con indios, con musulmanes, y claro que una postura ideológica no ayuda al diálogo. Y bueno, ¿y por qué se produce entonces, en este caso, cuándo ocurre el tránsito ya al estudio del campo del derecho público? Cuando se intenta exportar el constitucionalismo, hay que unir exigencias prácticas. Por ejemplo, cómo solucionar un caso de trust que existe en el common law, no existe en el civil law. Bien, hasta cuando el asunto era solo tratar negocios, no se ponían problemas. Cuando pero el constitucionalismo produce constituciones que atrás tiene pero filosofías políticas, se empieza a ver cómo exportar también los principios, valores de Occidente. Eso en el fondo puede ser bueno, a veces provoca choques, porque claro que el mundo islámico, 1.300, 1.500 millones, el mundo chino, 1.500 millones, el mundo indio, más o menos el mismo número, no tienen atrás la cultura de Montesquieu, de Locke, de Rousseau, de Kant, de Aristóteles, del cristianismo, del socialismo, y por eso no es tan fácil exportar el constitucionalismo fuera del mundo occidental, y eso crea problemas. Los constitucionalistas siguen utilizando los modelos creados por los privatistas, pero con este elemento más del constitucionalismo. Y entonces, sobre todo en el siglo XIX y XX, al lado del derecho privado comparado se desarrolla el público comparado, aunque los grandes maestros siguen siendo los del derecho privado comparado. ¿Cuáles son, profesor, las temáticas medulares que aborda el estudio del derecho público comparado? Los verdaderos comparatistas no se ocupan de lo que llamo latrillos, es decir, el conocimiento de ordenamientos, puede ser Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, extranjeros. Hay una diferencia profunda entre el derecho comparado y el derecho extranjero. El tema de un comparatista global es el tema del uso de otras ciencias, lenguaje, sociología, antropología, sin renunciar al método jurídico, para solucionar, por ejemplo, en América Latina, conflictos entre derecho indígena y derecho oficial. Se ocupa de cómo circulan las ideas y cómo se conectan las ideas con las soluciones normativas, de que lo que está atrás de la norma también, para entender lo que está pasando en el mundo. Se ocupa de las relaciones entre doctrina, jurisprudencia y legislación en cada país y en su conjunto, y de los diálogos recíprocos entre profesores, entre magistrados, entre legislador, pero también entre, por ejemplo, magistrados constitucionales, el uso de la doctrina, el uso de la legislación extranjera. Se ocupa también de funciones prácticas, cómo ayudar al legislador, cómo ayudar a los jueces, cómo abrir la mentalidad de los constitucionalistas o publicistas internos, lo que tal vez es la tarea más difícil. Profesor, y bueno, ya entrando justamente en esa dinámica de intercambios, ¿cuál es la relación que puede haber en términos prácticos entre el derecho público comparado y el derecho constitucional, si se quiere, de un país? Sí, el derecho constitucional y el derecho comparado, constitucional comparado o público comparado, tiene en común el objeto, pero metodológicamente son ciencias distintas. El comparatista
es empírico, mira a la realidad, a la pluralidad. Siempre digo que el mundo es un arco iris, afortunadamente, muy variado, etc. Se estudian, claro, cada ordenamiento que puede ser de interés y se construyen modelos. Y eventualmente al final se subsume un caso en un modelo. A su vez, el constitucionalista no, de arriba a abajo, de su constitución, su estructura jurídica y subsume el caso en su estructura. Entonces, metodológicamente, el proceso es justamente el opuesto, el contrario, lo que no impide una relación fructuosa y recíproca, aunque no sea fácil cambiar la mentalidad, sobre todo cuando yo estudio Islam, cuando yo estudio el derecho de África, muy interesante, o de Asia, o el derecho chino. Debo intentar quitar mis presuposiciones, no dar juicios de valor, aceptar que hay axiologías distintas, estructuras distintas, más sociedad, más naturaleza y menos individuo. El constitucionalista no consigue normalmente hacer este proceso. Piensa que la constitución suya, hablo del constitucionalista occidental, sea la mejor y que los valores del constitucionalismo deben ser exportados. Por lo cual hay choques siempre, porque claro que no puede explicar porque, por ejemplo, los chinos introducen los derechos humanos en su constitución, pero no la cumplen. Claro, los derechos humanos son una creación occidental muy joven, 200 años o menos. China tiene 3.000 años de cultura confuciana, no se quita la cultura en un día. Y el constitucionalista normalmente se separa frente a esta contradicción que le parece ilógica, el comparatista la acepta. Como claro, además, digamos, el constitucionalismo, si uno toma quizás como punto de partida la 1215 de la Carta Magna Inglesa, son 900 años. 900 Aún nos quedan 2000 años para los chinos. Sí, y el comparatista, el verdadero comparatista, acepta que la historia exige desarrollos largos, no se preocupa si en el Islam las mujeres no se quitan el velo. Razona y dice también en nuestros países hasta pocos años las mujeres tenían el velo. Mi abuela tenía el velo cuando iba a la misa. Lo que no significa renunciar a los valores propios, etc., sino distinguir la actividad científica y lo que se percibe como hijos de una cultura occidental. Yo siempre digo, soy hijo de Kant, soy hijo de Jelinek, soy hijo de Locke, soy hijo de Montesquieu, del socialismo, etcétera, etcétera. Y por eso prefiero nuestra común axiología, lo que no me impide aceptar axiologías distintas, aunque a veces no sea tan fácil. Bueno, profesor, usted, digamos, ha hecho una interesante explicación que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Y cómo incide el pluralismo jurídico precisamente en el desarrollo del derecho público comparado? Es decir, esta idea de distintas visiones, ¿cómo penetra y en qué medida pudiera ayudar también a resolver algunas dificultades de diálogo en el campo del propio derecho constitucional? Yo pienso que sea el gran desafío de los últimos años, con olas de migraciones y no un federalismo territorial, sino un federalismo cultural. En Europa tenemos millones de islámicos. Aquí se ha descubierto el mundo indígena. Hay que solucionar. Y para solucionar hay que profundizar lo que ellos pueden aceptar de Occidente y lo que nosotros podemos aceptar de su cultura. Claro que hay cosas que no se pueden, a las cuales no se puede renunciar, ni nosotros ni ellos, y vale recíprocamente. El derecho comparado puede ayudar a buscar lo que une y lo que divide para solucionar los problemas. Y los constitucionalistas deberían ser más acogedores
de la diferencia, del plural. Y no siempre lo hacen. Hay sentencias estatales, por ejemplo, que anulan sentencias indígenas porque se prevé el trabajo forzado. El comparatista explica que si en la Carta de Naciones Unidas hay la prohibición del trabajo forzado, fue por consecuencia de lo que hizo Hitler. Pero en sí, restituir a la sociedad a través del trabajo lo que has quitado, robando, matando, etcétera, etcétera, no es tan peor de la prisión. Debo aceptar que algunos pueblos, comunidades, tengan ideas distintas de la mía. Profesor, y entrando ya en en el desarrollo que puede haber en la práctica de la justicia constitucional propiamente dicha, ¿cómo incide el derecho público comparado? Sí, se habla muchísimo en los últimos años de diálogo entre tribunales. Y muy útil porque muchas veces las soluciones racionales encontradas por una corte puede ser utilizada por otra corte. Siempre hay que estar cuidado, pero, porque el caldo de cultivo donde surge una sentencia, por ejemplo, en la Supreme Court estadounidense, puede ser muy distinto del mismo caldo de cultivo de la República Dominicana. Y trasladar la solución racional de Estados Unidos a la República puede representar un riesgo. Al mismo tiempo, pero, puede, cuando se estudia que la sentencia es aplicable, buscar elementos desarrollados en un tribunal, pienso al alemán, el italiano, el estadounidense, el canadiense, muy plural, muy abierto, para ver lo que se puede utilizar. Hay problemas comunes y entonces el diálogo entre tribunales puede ser muy útil, aun como puede ser útil disfrutar los estudios extranjeros. Aunque a este respecto yo vi en algunas investigaciones que muchas veces se utilizan no los trabajos de los comparatistas, sino los de una doctrina académica muy cerrada, que piensa que su pueblo sea todo el mundo. La citación es del Frankenstein de Mary Shelley. Cuanto más feliz es la persona, el hombre, que piensa que su pueblo sea todo el mundo respecto a el que se abre. Sí, es la postura, por ejemplo, de la Corte americana. No le interesa a nadie, nada lo que pasa afuera. Pero al revés, muchos tribunales adoran la Corte americana, adoran los autores americanos o alemanes, a los cuales no interesa nada lo que pasa fuera de su país. Y hay un doble riesgo entonces de vender productos sin advertencias de los riesgos, lo que hacen muchos profesores, y el de comprar productos sin conocer los riesgos. He desarrollado estos estudios solicitando a la mayor atención, sobre todo de los tribunales, de no utilizar doctrinas absolutistas, porque el riesgo es de importación de trasplantes, de injertos con crisis de rechazo. Ok, profesor, ¿y cuáles son entonces, tomando en consideración estos riesgos que puede haber en las importaciones, cuáles serían los retos que tiene ante sí el derecho público comparado para racionalizar, si se quiere, la práctica de la justicia constitucional? El desafío, por mi parte, es una polémica sin pausas contra el estudio y la importación de doctrinas absolutistas. Pienso a cuántas citas en la jurisprudencia latinoamericana se encuentran de autores estadounidenses o alemanes también, que en sus obras nunca citan un autor que no sea de su país. El riesgo es justamente
que se importe una idea absoluta donde hay una idea plural distinta de la suya. El comparatista es el guardián de la doctrina constitucionalista y de los tribunales también, denunciando una utilización acrítica de doctrinas absolutistas, llegando a propuestas a veces duras. Derechos humanos, claro que yo amo los derechos humanos, pero al mismo tiempo tengo el deber de subrayar cómo se utiliza el argumento de derechos humanos para operaciones no siempre justificadas de exportación de democracia y de situaciones de protección. Ve que la propia idea de derechos humanos es totalmente extraña a 2/3 de la humanidad. Y el comparatista global hoy debe aceptar que sus ideas, que yo comparto pienso con la mayoría del mundo occidental, pero no las comparto en otras áreas culturales del mundo. Profesor, y según su experiencia en este campo del estudio del derecho público comparado, ¿cuáles serían los presupuestos más recomendables, si se quiere, que deben darse para poder importar soluciones jurídicas que se den en un determinado país a otro, digámoslo así? Son de análisis empírica del caldo de cultivo, de la cultura subyacente. Análisis profundizada del marco normativo y jurisprudencial de un país, para no crear choques. Averiguar si la solución racional que se encuentra fuera o la propuesta doctrinal que se encuentra fuera o legislativa sea adecuada. Estudiar las hipotéticas consecuencias de un trasplante para evitar de tomar, por ejemplo, el sistema de pensiones de Alemania, que funciona en Alemania, y trasladarlo a Italia. No, hay que estudiar todo el conjunto, utilizando otras ciencias, estudiar también la aplicación o el fenómeno migratorio, por ejemplo. ¿Cuántos son los trabajadores extranjeros? ¿Cómo se refleja en la jubilación? Todo eso. Hacer un estudio comparativo amplio para ayudar justamente el legislador, para ayudar el juez y también la doctrina constitucionalista, que muchas veces se olvida totalmente el problema y se limita a adorar soluciones de constituciones líderes o de doctrina buena, pero muchas veces limitada. Bueno, yo quisiera, ¿verdad?, para terminar este diálogo en la voz del Tribunal Constitucional, para ver si le entendí y podamos compartir con el público. Usted, digamos, plantea básicamente que el estudio del derecho público comparado presupone no solo los análisis de carácter normativo, sino la idea de transversalizar otras ciencias de carácter social que pueden ser indispensables para entender el funcionamiento de los sistemas y al igual la relevancia o la posibilidad de eficacia práctica de la importación. ¿O me equivoco? Sí, podría citar una película de Woody Allen, el lugar es el Caribe. El dictador castrado, la película se llama Bananas, es una de las primeras. El dictador castrado toma el poder y su primer edicto es: desde mañana vuestra lengua oficial será el sueco. Claro que si no se estudia la sociología y la antropología, cualquier poder político podría obligar a la República Dominicana a hablar sueco, pero sería imposible. La sociología, la lingüística, la antropología me pueden ayudar, sin renunciar al método jurídico, a evitar lo que pasa en la película de Woody Allen, es decir, un trasplante dañino. Sin el uso de otras ciencias para ayudar la ciencia jurídica, el derecho comparado no puede tener éxito. Bueno, profesor Lucio Pegoraro, agradecerle que nos haya, digamos, aceptado esta invitación en la voz del Tribunal Constitucional en este tema
que ha adquirido tanta relevancia en la práctica de la justicia constitucional en Occidente. Basta con revisar, y sobre todo en América Latina, las sentencias de los tribunales constitucionales para verificar ese nivel de apertura que usted ha señalado en algunas jurisdicciones en recibir lo que se produce en otros países, y importante que también en nuestra región se esté dando un diálogo entre los propios tribunales de nuestros países y no solo mirar a la perspectiva de los países centrales como Alemania, Italia, España o Estados Unidos. Claro, sí. Un gran profesor alemán, Bernhard Quart, que vive en Colombia, dice que uno de los problemas de América Latina es el victimismo, la falta de autoconsideración. Yo siempre digo que América Latina tiene mucho que enseñar a todos nosotros, también occidentales de Europa o de Estados Unidos, y por eso viajo no solo y no tanto para enseñar, sino sobre todo para aprender. Bueno, profesor, reiterarle el agradecimiento de la visita a la República Dominicana y que nos haya acompañado en La Voz del Tribunal Constitucional. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque todavía queda más contenido en nuestro programa. La entrevista. El periódico La Voz del Constitucional es el órgano informativo oficial del Tribunal Constitucional. Con una edición mensual de 30.000 ejemplares, llega de manera gratuita a la ciudadanía. En este periódico institucional encontrarás reportajes, entrevistas, noticias y trabajos especializados. Recuerda que puedes descargarlo a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Espera cada mes La Voz del Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de la semana vamos a tratar la reforma constitucional de 1960, promovida por el entonces presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, en la cual se estableció la pena de muerte para ciertas infracciones vinculadas a actos de terrorismo. Veámoslo. El 28 de junio de 1960 se proclama la vigencia y se publica la Gaceta Oficial número 8486, mediante la cual se publica la versión constitucional que recogía varias reformas propuestas al Congreso Nacional por el entonces presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien presentó tales reformas ante un fuerte movimiento de resistencia interna puesto en marcha en el país contra la tiranía. Las enmiendas propuestas incluían el establecimiento de la pena de muerte contra todo aquel que practicare una acción terrorista como la colocación de bombas, incendios de edificios públicos o privados, así como en caso de incendios de cultivos. Héctor Bienvenido Trujillo era considerado un presidente de la República que servía única y exclusivamente las órdenes de su hermano Rafael Leónidas Trujillo Molina, y esta reforma procuraba crear condiciones para enfrentar despiadadamente acciones contra el régimen dictatorial. De ahí que afirmara en su solicitud de reforma lo siguiente: La reforma constitucional que propongo en este otro sentido, la cual permitirá en lo sucesivo al legislador dominicano sancionar con la pena capital cualquier acto o hecho que fuese capaz de poner en riesgo la paz de la República, el normal funcionamiento de sus instituciones y los intentos criminales de paralizar por medios tan desleales y funestos el desenvolvimiento de las actividades económicas del país. Mientras tanto, el diputado presbítero Óscar Robles Toledano, al motivar su voto contrario a la incorporación de la pena de muerte al texto supremo de la República, expresó: Toda pena capital, aún la ejecutada con todos los honores de la evidencia, suscita siempre sospechas de injusticia y añoranzas de clemencia.
El presidente de la Asamblea Nacional, licenciado Porfirio Herrera, expresó en su discurso ante los demás asambleístas que el primer ejecutivo de la nación, Héctor Bienvenido Trujillo, había solicitado dejar sin efecto lo relativo a la instauración de la pena capital o pena de muerte, bajo la consideración de que había que buscar una salida que armonizara con las tradiciones cristianas del pueblo dominicano. 11 meses y 18 días después de que se produjera esta reforma a la ley fundamental del Estado, el 30 de mayo de 1961 cae abatido en la entonces carretera Santo Domingo-San Cristóbal, Rafael Trujillo Molina, terminando así una férrea dictadura que por más de 30 años conculcó las libertades públicas y todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Efemérides constitucionales. Con la participación de expertos nacionales e internacionales, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el segundo taller internacional de periodismo con perspectiva de género, dirigido a periodistas, comunicadores sociales y voceros institucionales de la región del Cibao, a celebrarse los días 26 y 27 de junio en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Este taller tiene como objetivo lograr una sensibilización sobre el periodismo con perspectiva de género para asegurarse del conocimiento en el uso de una guía consensuada por los mismos, con la conferencia inaugural titulada Retos de los medios de comunicación para el siglo XXI por un periodismo no sexista, a cargo de la catedrática española Juana Gallego Ayala, experta en género y comunicación. Acompáñanos en esta interesante jornada académica. Para completar el formulario de inscripción y obtener más información, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Vivir en Constitución. Artículo 180. Criterios para la escogencia. El Consejo Nacional de la Magistratura, al conformar la Suprema Corte de Justicia, deberá seleccionar las 3/4 partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial y la 1/4 parte restante los escogerá de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público. Párrafo 1. El Consejo Nacional de la Magistratura, al designar las y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustitutos para reemplazar al presidente en caso de falta o impedimento. El presidente y sus sustitutos ejercerán esas funciones por un periodo de 7 años, al término del cual, y previa evaluación de su desempeño realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, podrán ser elegidos por un nuevo periodo. Párrafo 2. En caso de vacante de un juez investido con una de las cualidades arriba expresadas, el Consejo Nacional de la Magistratura designará un nuevo juez con igual calidad o atribuirá esta a otro de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 181. Evaluación de desempeño. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de 7 años a partir de su elección por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia. Vivir en Constitución. Agradecemos el favor de la sintonía esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional y esperamos que nos acompañen la próxima semana. Queremos recordarle la invitación a participar en el segundo taller de periodismo con perspectiva de género que se realizará en la ciudad de Santiago el 26 y 27 de junio. Allá les esperamos y la próxima semana aquí en La Voz del Tribunal Constitucional.